Me quedo acá, vamos así ya sigo. No tengo paciente, así que no. Igual trataré de terminar un ratito antes porque tengo otras cosas que hacer. Te decía los espacios. ¿Ah? Yo no encontré el libro, ¿estaba acá? No, estaba ya debajo de la carpeta. No encontré el libro. Sí, estaba debajo de la carpeta de esa carpeta negra que está ahí de no sé quién. Bueno, ahora sí, parece que estamos. Buen día a todos. Buenos días, profesora. Buenos días, doctora. Buen día, profe. Hoy Buen día. hicieron un lío con los grupos, Buen día, así que profe. parece que hoy les toca a ustedes, que fueron el mismo grupo que dio clase ayer. Así que bueno, hoy tenemos que hablar de los síndromes respiratorios. Si en algún momento, por favor, no me escuchan bien o eso, activan su audio y me lo dicen, porque no estoy en la facultad y por ahí el internet también nos juega malas pasadas. Así que bueno, de vuelta es una clase en donde hay muchas cosas de repaso, pero recordemos que dentro de los síndromes respiratorios podemos hablar de los síndromes bronquiales, de los síndromes pulmonares y de los síndromes pleurales. Dentro de los síndromes bronquiales vamos a tener, por ejemplo, la bronquitis aguda, una infección generalmente viral muy común, más frecuente de acuerdo a la estación del año, generalmente otoño-invierno, que se caracteriza por tener como síntomas a la tos productiva. Algunas veces puede estar acompañada de ligera dificultad respiratoria y sibilancias, en donde digamos, no vamos a encontrar otros hallazgos, el paciente está en líneas generales en buen estado general, no agrega otra cosa, y que como la mayoría de las veces son virósicas, son autolimitadas.
Si pasa cierto tiempo y la sintomatología persiste, por ahí uno piensa que sí se ha sobreinfectado con bacterias. Ahí vamos a notar que las características de la expectoración pasan de mucosa a mucopurulenta y algunas veces requieren tratamiento antibiótico. A nivel radiográfico no nos dan alteraciones. A nivel de laboratorio es una infección, así que puede haber alguna elevación de leucocitosis, de leucocitos, pero no hay nada importante. La bronquitis crónica, como ustedes ya seguramente habrán visto en semiología, es un concepto clínico que involucra expectoración por más de 3 meses al año por lo menos 2 años. Y tiene que ver con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica relacionada con el tabaco. Las otras cosas que podemos encontrar dentro de los síndromes bronquiales, estos temas, o sea, bronquitis crónica, ustedes lo van a dar en EPOC nuevamente. Lo que podemos encontrar son las broncoestenosis. En general esto obedece a algún traumatismo previo. Entonces, traumatismo o infección que haya dejado una estenosis a ese nivel, y lo que nos va a generar va a ser cuadros más localizados de sibilancias, de roncus, y al estar, digamos, el bronquio estenosado es más común que se acumule secreción, se sobreinfecte y podamos tener cuadros que requieran una resolución con antibióticos. Las bronquiectasias son tema de otra clase también, son dilataciones de los bronquios más distales, que generalmente obedecen también, en algunos casos, a enfermedades con una base genética, en otros casos a infecciones crónicas. Entonces van a tener ustedes enfermedades como por ejemplo la tuberculosis, las bronconeumonías, que pueden llegar que pueden dejar, digamos, como secuela estas dilataciones. Y dentro de las otras enfermedades, la que tal vez más conocida es la fibrosis quística, que también termina dando bronquiectasia a nivel del pulmón. Pero van a ver ustedes que hay un montón de otras enfermedades, la enfermedad de las cilias, que tienen que ver también con algunas alteraciones en otros territorios del organismo donde hay células ciliadas. Esto lo van a ver también, creo que con la clase de asma o de POC. Y el asma, que es una enfermedad en donde hay una enfermedad inflamatoria de la vía aérea, en donde vamos a tener obstrucción bronquial y se va a caracterizar por episodios de broncoespasmo que, de acuerdo a la aparición diurna o nocturna y a la cantidad de episodios, se va a clasificar y va a tener un tratamiento específico. Estos son temas que por ahí se van a tocar en otras clases, por eso los paso un poco más rápido. Después tenemos los síndromes pulmonares y los síndromes pleurales. Dentro de los pulmonares, seguramente vamos a repasar las características, pero ustedes recordarán el síndrome de condensación, la atelectasia, el síndrome cavitario. Y dentro de los pleurales, la pleuritis seca, el derrame pleural y el neumotórax, cada uno con su signo-sintomatología diferente. El síndrome de condensación podemos definirlo como la transformación del parénquima pulmonar en una estructura densa y compacta privada de su contenido gaseoso con bronquio permeable. Se hace hincapié en esto por el hecho de que en condiciones normales el tejido o el parénquima pulmonar tiene una mala capacidad de transmitir los sonidos a la superficie de transmitir el sonido, y cuando se convierte en una estructura compacta o cuando se condensa, esa capacidad de transmitir el sonido aumenta, por lo cual si tuviéramos el bronquio permeable, que es el que permite que entre, que llegue el aire a esa zona, vamos a tener todos los componentes del síndrome de condensación. Muchas veces podemos tener una condensación, o sea, un parénquima pulmonar transformado en una estructura densa y compacta, pero tenemos el bronquio ocluido y tampoco vamos a encontrar ahí los hallazgos del síndrome de condensación. Lo más común sería una neumonía, pero tenemos también el edema de pulmón, las hemorragias pulmonares, que tienen un comportamiento, o sea que, digamos, anatómicamente son una condensación.
Recordarán ustedes que en un síndrome de condensación vamos a seguir todos los pasos de la semiología respiratoria. Entonces a la infección va a haber una disminución de la amplitud de los movimientos respiratorios en el área afectada. A nivel de la palpación vamos a encontrar que la tráquea está normal, o sea, centrada, que la expansión está disminuida, que las vibraciones vocales están aumentadas en esa zona. A nivel de la percusión, va a haber matidez sobre la zona con columna sonora, y a nivel de la ocultación, en el momento florido del síndrome de condensación vamos a tener todos los componentes que serían los rales crepitantes, el soplo brónquico, esto en la ocultación de la respiración, y vamos a tener la pectoriloquia, ocultación de la voz nítida, pectoriloquia áfona, ocultación de la y obviamente la sintomatología va a depender de la localización. De acuerdo al lóbulo afectado, cómo se va a ver. Ustedes acá tenemos acá está el lóbulo superior, que yo no lo alcanzo a ver, cómo lo saco acá. Lóbulo superior, frente y perfil. Lóbulo medio, frente y perfil. Lóbulo inferior del pulmón derecho, frente y perfil. Vean ustedes cómo acá nos está mostrando cómo se va a ver la opacidad en la radiografía de tórax. Aquí vamos al lóbulo superior izquierdo y lóbulo inferior izquierdo. Y aquí abajo ya tenemos segmentos, ¿no? Aquí estaríamos con el segmento anterior del lóbulo superior, el segmento apical del lóbulo superior, lóbulo medio, segmento, acá están los dos, ¿no? Y acá tenemos el medial y el lateral acá abajo. Entonces, esto uno puede determinar con semiología. Entonces, por ejemplo, una neumonía en el lóbulo medio seguramente nos va a dar semiología en la región mamaria y en la región mamaria sobre todo y un poquito hacia el hipocondrio derecho. Si tienen una neumonía del lóbulo inferior izquierdo, la semiología va a estar predominantemente en la cara posterior del tórax y en la cara lateral del tórax. Involucrando, vean ustedes hasta dónde llega, se acuerdan que acá comenzaba esta cisura en la cuarta vértebra dorsal, involucrando la región axilar superior. Aquí ven ustedes una imagen radiográfica focalizada y una imagen tomográfica, en donde en ambos pueden ver la delimitación del área de condensación. Acá está la cisura menor, aquí tienen el área condensada, en donde pueden observar los bronquios a nivel de la misma. No vemos el perfil, pero probablemente sea el segmento medial del lóbulo medio. Y acá vemos una tomografía en donde se ve mucho mejor el broncograma aéreo en toda el área condensada. Aquí ven otro, una condensación que está, fíjense, aquí tenemos primera, segunda, tercera, cuarta costilla, o sea que estamos a nivel dorsal, estamos en el lóbulo superior del y es la desaparición o ausencia del aire a nivel de los alvéolos debido a una obstrucción bronquial que impide la renovación del mismo. También, o sea, obstrucción bronquial, endobronquial, por compresión, o en el último caso por defecto del surfactante. Caso que se ve bastante en los niñitos recién nacidos, pero no es tan común en las personas adultas, que sea esta la causa de la atelectasia.
Dentro de las causas, en primer lugar, cuerpos extraños, los tapones mucosos, como el caso del asma, del EPOC, las bronquiectasias mismo, la tuberculosis, el distrés respiratorio del adulto, nos pueden generar áreas de atelectasia. De hecho, por ejemplo, la tuberculosis ya curada deja lo que se llama pulmón destruido, en donde hay fibrosis, atelectasia, desviación de la tráquea, desviación del mediastino, depende de la magnitud de las lesiones de la tuberculosis. Nuevamente, haciendo la semiología, a nivel de la inspección, en un síndrome de atelectasia vamos a tener disminución de la amplitud del movimiento con retracción de esa zona y desviación del mediastino hacia el lado afectado. En lo que respecta a la palpación, la expansión va a estar disminuida, las vibraciones vocales van a estar abolidas o muy disminuidas. En la percusión vamos a tener matidez del área con columna sonora, es exactamente igual en este caso que en la condensación, y en la ocultación vamos a tener disminución del murmullo vesicular y disminución de la transmisión de la voz, o sea, vamos a tener una egofonía negativa. Depende de dónde asiente la atelectasia, van a tener diferentes imágenes y diferentes semiologías e imágenes radiográficas. Acá pueden ver ustedes una atelectasia completa del pulmón izquierdo, en donde ven claramente como la tráquea se ha desviado hacia el lado de la lesión, donde hay una opacidad homogénea que ocupa todo el pulmón y que tenemos este aumento vicariante del pulmón contralateral con desviación del mediastino hacia el lado del pulmón atelectasiado. Esto es una atelectasia completa del pulmón izquierdo. Depende el segmento atelectasiado, vamos a tener diferencias. Entonces, si ustedes recuerdan, normalmente habíamos dicho que la cisura mayor comenzaba a nivel de la cuarta vértebra dorsal, descendía hasta la sexta y después daba vuelta hasta terminar en la cara mediastinal, en la cara diafragmática, y después tenemos la cisura menor que parte horizontalmente desde más o menos la línea axilar media, a la altura de la sexta costilla, hacia la línea media. Entonces, cuando existe una atelectasia, esas líneas se van a modificar. Entonces, vamos a tener una elevación de la cisura menor, de la cisura mayor, perdón, y una elevación de la cisura menor que nos van a mostrar esto, ¿no? En el frente vamos a ver que se va la cisura menor hacia arriba, que se va hacia arriba también la cisura mayor, y vamos a ver la opacidad marcada a ese nivel. En estos casos de atelectasias lobares, no siempre vamos a tener mucha desviación traqueal. Se va a notar más cuando le hacemos respirar al paciente y ahí con los movimientos respiratorios podemos llegar a notar cierta desviación de la tráquea. Esto entonces, y en el parénquima pulmonar. Aquí ven ustedes una atelectasia del lóbulo superior derecho, explicando lo mismo que vimos en el gráfico recién. Cisura menor hacia arriba, la cisura mayor directamente en y acá vemos la tráquea desviada hacia el lado de la lesión. Esto, si lo vemos, lo primero aquí es lo mismo, del lóbulo superior, con una gran masa que se ve acá, que habría falta una tomografía para delimitar mejor, desviación de la tráquea hacia el lado de la lesión. Aquí vemos una atelectasia del lóbulo medio. El lóbulo medio es un lóbulo que, como está directamente vertical su bronquio, es en el lugar donde asientan con mayor frecuencia las broncoaspiraciones, los cuerpos extraños, y es bastante común que se detecte, o sea, que se atelectase. Pero, por las características que dijimos que se lo encuentra semiológicamente en la región mamaria, no siempre vamos a detectar las anomalías. Y fíjense lo que queda, digamos, ¿no? Cuando se atelectasia el lóbulo medio, este lóbulo que normalmente era
el límite superior horizontal y el otro caía hasta el diafragma, acá, queda directamente como un pequeño triángulo con una estrecha base en la cara anterior del tórax. Entonces puede pasar completamente, a veces desapercibido semiológicamente, y sí es necesario el frente y el perfil para determinar si es una condensación o si es una atelectasia. Y este es el lóbulo inferior. El lóbulo inferior también tiene sus particularidades, porque fíjense, acá tenemos la cisura menor que se vino para abajo, y la cisura mayor, que es esta, que también se vino para abajo. Pero fíjense lo que uno ve acá, una opacidad que cubre el seno, o sea, la base pulmonar. Si uno no hace la semiología correcta, nos puede confundir esto con un derrame pleural. En el derrame pleural, ¿cuál sería la diferencia? Columna mate, y acá la columna está sonora. Y la otra es que la línea del derrame es cóncava hacia arriba, no recta y tirando hacia abajo como es en el caso de la atelectasia del lóbulo inferior. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Fíjense, uno mira esto y dice, debe estar con un derrame. Fíjense, la tráquea no está desviada. El resto del parénquima no se ve con grandes alteraciones y no se alcanza a ver en esta radiografía la cisura menor. Pero esto es una atelectasia del lóbulo inferior. El otro síndrome es el cavitario. El síndrome cavitario es cuando se ha perdido, se ha eliminado, sea a través de una vómica o con la tos, tejido pulmonar y ha quedado una cavidad dentro de ese parénquima. Dentro de las causas más comunes, la neumonía aspirativa con formación de un absceso de pulmón, la tuberculosis o la hidatidosis dentro de las enfermedades infecciosas. Nosotros acá en nuestra zona no solemos ver hidatidosis. Entonces, para que se dé el síndrome cavitario semiológico, tenemos que tener algunas condiciones de la alteración del parénquima pulmonar. Por empezar, que la cavidad tenga más de 3 centímetros de volumen, que tiene que estar en contacto con un bronquio permeable, cosa que permita la entrada y salida del aire y la transmisión del aire, de los ruidos y de la voz. Tiene que ser superficial, o sea, no tiene que estar a más de 3 centímetros de la superficie del tórax. Tiene que tener las paredes lisas y tiene que haber aire dentro de su interior para que se pueda dar el síndrome cavitario propiamente dicho. Bueno, lo que nosotros vamos a tener en un síndrome cavitario va a ser que el paciente puede presentar una vómica, que puede venir con tos y expectoración de días o semanas de evolución, y claramente va a venir con síntomas generales, va a venir con fiebre, con astenia, con pérdida de peso, con sudoración vespertina, formando parte de su... La infección tiene que ver mucho con la atrofia muscular, vamos a verla en una tuberculosis, por ejemplo, en donde ha curado la tuberculosis en el pulmón. Entonces, si estamos ante esta situación, es muy notorio cómo se nota la atrofia de los músculos de la pared torácica en esa región, en donde vamos a notar una disminución de los espacios intercostales simplemente mirando, y obviamente una disminución de la movilidad de ese segmento pulmonar. Se describen, por ejemplo, dadas las afectaciones pulmonares superiores de la tuberculosis, las escápulas aladas, que son escápulas en donde se ha perdido prácticamente la masa muscular supraespinosa e infraespinosa, y también los músculos que están sobre las costillas. Entonces, las escápulas quedan con la parte inferior sobresalida, lo que hace que se llamen escápulas aladas. Entonces esto es más común en las causas crónicas, como por ejemplo el pulmón secuelado de tuberculosis. A la palpación, a la percusión y a la ocultación va a depender de las características. Como les dije, tenemos que tener una caverna que esté cerca de la pared,
que tenga una condensación alrededor, o sea, que sus paredes estén condensadas, y con eso es más factible que encontremos, por ejemplo, el aumento de las vibraciones vocales. Si la caverna está muy hacia la profundidad, a escuchar o percibir el aumento de las vibraciones vocales. Con respecto a la percusión, exactamente lo mismo. Entonces, si tenemos una caverna tuberculosa detergida, que es una caverna de paredes muy finitas, y en las que el parénquima de alrededor ya pudo haberse recuperado, probablemente al percutir encontremos hipersonoridad. Pero si tenemos una caverna que tiene, supongamos, un absceso de pulmón y una importante reacción inflamatoria en el parénquima que rodea la cavidad, probablemente encontremos matidez a la percusión. Y en la ocultación, si se dan las condiciones de bronquio permeable, caverna con contenido aéreo o hidroaéreo, que esté cercana a la pared del tórax, vamos a encontrar el soplo cavitario o anfórico, que es el que se reproduce soplando sobre el pico de una botella, y vamos a encontrar broncofonía o diferentes grados de pectoriloquia, y la movilización de estertores gruesos, que es el contenido que está en esa caverna, ¿no? Entonces, si se dan esas condiciones que mencioné hace un ratito, vamos a poder escuchar todas estos hallazgos de un soplo cavitario. Y en las radiografías hay que buscarlas. Por ejemplo, esta es una radiografía de una secuela de una tuberculosis en donde tienen la caverna. Esta caverna, por ejemplo, está localizada en el lóbulo superior, en este caso al lado izquierdo. Fíjense cómo tiene las paredes finitas, no hay contenido aéreo líquido adentro, y el parénquima alrededor está condensado. Entonces, esta nos va a dar el síndrome cavitario, ¿no? Porque tenemos la cavidad con contenido aéreo, tenemos el parénquima condensado alrededor, está relativamente cerca de la pared torácica. Así que bueno, aquí tenemos el aumento de las vibraciones vocales, la matidez por el parénquima condensado, el soplo anfórico y probablemente alguno que otro estertor. Si quieren hacer alguna pregunta, me pueden hacer parar y charlamos, ¿ah? Vayamos al derrame pleural. El derrame pleural, por definición, es la acumulación de líquidos entre la hoja parietal y visceral de la pleura. Recuerden que normalmente existe una cantidad de líquido que no supera los 2 a 3 centímetros en las pleuras, que es para permitir el deslizamiento de una sobre la otra y no generar, y que no haya dificultad en ese deslizamiento. Lo que ocurre cuando hay algo que esté generando una alteración de este espacio, es que este espacio se va a convertir en un espacio virtual, que normalmente las hojas están adosadas una a la otra, se va a convertir en un espacio real. Entonces, aquí también viene el concepto de lo que es la pleuritis aguda, digamos, ¿no? Porque en los casos de pleuritis, inicialmente el paciente va a tener dolor en puntada de costado, va a tener el frote pleural que se va a ocultar cuando respira, que sobre todo es un soplo en 2 tiempos, y se dice que es similar a cuando se abodoca un papel, o el libro dice un cuero. Pero bueno, eso es lo que uno percibe, es un ruido seco, como que se va arrugando algo. Así se percibe, se oculta el frote pericárdico. Entonces, el pleural, perdón. Un paciente con pleuritis aguda o pleuritis seca va a tener dolor, va a tener frote, puede tener fiebre, difícilmente tenga tos, pero la evolución de las pleuresías o de las pleuritis secas es por el mismo proceso inflamatorio, a la acumulación de líquido. Así que cuando una pleuritis seca
deja de doler, puede ser que esté teniendo un derrame pleural de suficiente magnitud que separe las dos hojas de la pleura y de esa manera, al no rozarse una con la otra, deja de doler. Entonces, los síntomas del derrame pleural va a depender de la magnitud del derrame y de la naturaleza del mismo. Entonces, uno de los síntomas, el dolor, ya dijimos que va a estar en las pleuritis y va a estar en los derrames pleurales inflamatorios, pero ya con mucha menor intensidad que cuando estaba la pleuritis seca. Los trasudados, por ejemplo, el derrame pleural de una insuficiencia cardíaca, de un síndrome nefrótico, no va a dar dolor, va a dar en todo caso disnea, depende de la magnitud. Vamos a tener el dolor entonces en puntada de costado, que se intensifica con la respiración, y que aumenta cuando el paciente se acuesta con el, digamos, hacia el lado de la lesión, el dolor. Después, los otros síntomas que vamos a tener va a ser la disnea, que va a tener que ver con el volumen del derrame, y vamos a ver que hay derrames que son mínimos y que no dan disnea, y otros que son moderados o severos que pueden dar una importante disnea. Y la otra cosa que puede ocurrir es la telectasia, digamos, o sea, el parénquima que es desocupado, por decirlo así, por el líquido que se está acumulando en las pleuras, se va telectasiando por la compresión que le da el líquido. Entonces eso puede entorpecer o disminuir la capacidad de intercambio gaseoso y dar el disnea. La tos es una tos generalmente seca, que digamos da dolor, porque cuando tos se siente el dolor en puntada de costado. Y la fiebre, que va a estar siempre y cuando tengamos una causa inflamatoria infecciosa de derrame pleural. Cuando vamos a hacer la semiología, es notorio que este paciente va a tener cambios en todas las... Entonces, en la inspección, vamos a encontrar que el lado afectado está abombado y está con disminución de la movilidad. Si miramos por delante la tráquea y le pedimos al paciente que respire, vamos a ver que se mueve hacia el lado contrario cuando respira. Cuando hacemos la palpación, claramente la expansión de base sobre todo va a estar disminuida, y la de vértices va a depender de la magnitud del derrame. Las vibraciones vocales van a estar abolidas a nivel del derrame, y en los derrames inflamatorios, por esa telectasia compresiva o condensación que hay, podemos encontrar un ligero aumento de las vibraciones vocales por encima del derrame. O sea, lo que seguro sí o sí vamos a tener va a ser disminución de la expansión de los vasos, a vibraciones totalmente abolidas a nivel del derrame. Cuando vamos a la percusión, aquí hay hallazgos muy interesantes, porque uno puede, digamos, en un derrame de pequeño volumen, probablemente no encontremos cambios en la matidez, porque ahí lo que tenemos es una pequeña cantidad de líquido, que generalmente no es más de 500 mililitros, o sea, medio litro, que se distribuye entre las dos pleuras, y como queda una separación muy pequeña entre una y la otra, no alcanza a dar, digamos, mucha alteración en la matidez inicialmente. Cuando ya tenemos un derrame de volumen moderado, que estamos hablando de 500 a 2000 mililitros más o menos, vamos a tener una curva, o sea, vamos a tener una matidez que termina hacia arriba en una curva que tiene una concavidad hacia arriba, que se llama curva de Damoiseau-Ellis. También uno, aquí eso es lo que uno determina con la percusión, o sea, uno puede con la percusión delimitar todo el límite superior del derrame, porque comienza percutiendo desde la cara posterior, sigue por la línea vertical escapular, sigue línea axilar posterior, línea axilar media, línea axilar anterior, y con eso puede delimitar perfectamente el nivel de cambio de matidez en estos derrames. La otra cosa que es particularmente presente en el derrame pleural es la matidez de la columna, en donde siempre que tengamos derrame pleural vamos a tener matidez en la región de la columna cercana al derrame.
Y vamos a encontrar esta alteración del triángulo de Broco, que es un triángulo pequeño que que da matidez en un pequeño, digamos, una pequeña porción de la base del pulmón contralateral. Entonces, el signo del triángulo de Broco es un pequeño triángulo que tiene como lados la columna, la cara inferior del pulmón, y después la hipotenusa sería la que le une a las dos, y en ese segmento uno puede percibir matidez, y es lo que se conoce como triángulo de Broco. Y claramente en un derrame pleural vamos a tener alteración en la excursión de las bases, probablemente disminuidas, o sea, con un cambio importante por el mismo derrame. En la ocultación, el frote pleural va a estar si le enganchamos justo en el momento de la pleuritis, si no, no lo va a tener. Digamos, se puede escuchar a nivel de la zona del borde superior de la zona del derrame, lo que se conoce con el nombre de soplo pleurítico, que es un soplo expiratorio que se percibe muy, muy suavemente, como si fuera una E expirada, muy, muy suave. O sea, uno tiene que estar siempre para la ocultación del tórax, tenemos que tratar de tener un ambiente con buena temperatura, con nada de ruido ambiental, cosa de que cuando hagamos la semiología podamos encontrar y, digamos, determinar bien las características de todos los componentes del síndrome. Entonces, vamos a tener ese soplo pleurítico, hay que escucharlo con mucho cuidado porque no es fácil. Vamos a encontrar la disminución o abolición del murmullo vesicular. Vamos a encontrar egofonía, o sea, una ocultación de la voz a nivel del derrame, no por debajo y no más de 1 o 2 centímetros por arriba. Y vamos a tener, la egofonía es un equivalente a la llegada de aire a la zona, así que va a haber también una pectobiloquia áfona, un poquitito, unos centímetros por encima del derrame. Esto siempre y cuando el derrame sea de causa inflamatoria. ¿Qué vamos a ver en la radiografía? Vamos a ver una opacidad homogénea, sin broncograma en el emitoras afectado, en donde normalmente en los exudados vamos a encontrar una concavidad hacia arriba, que me indica que es inflamatorio, y si fuera un derrame pleural, pongamos una insuficiencia cardíaca, es más difícil de ver esa curva. Depende de la magnitud del derrame, desplaza el mediastino hacia el lado opuesto y todos sus componentes, y a veces, cuando tenemos derrames de pequeña magnitud, suele ser de utilidad acostarlo al paciente en decúbito lateral, con acostarlo del lado del derrame, y intentar sacar ahí, esperar unos 10-15 minutos que redistribuya el líquido, y hacer una radiografía en esa posición. ¿Para qué sirve? Para confirmar derrames pleurales de escasa magnitud, considerando que hay un desplazamiento del líquido con los cambios de decúbito. Entonces, ¿qué ven acá? Fíjense que esta es una radiografía de tórax, que está incompleta porque no veo acá, no está completo el pulmón derecho, está cortada acá la zona del hombro, pero lo que observo es una opacidad homogénea con concavidad superior en el pulmón izquierdo, que no me permite ver ningún seno ni costofrénico ni cardiofrénico, en un paciente que, si sigo observando, veo que tiene un catéter de marcapaso, que viene hasta acá y que es bicameral, porque fíjense acá que se divide en 2 catéteres, que tiene suturas metálicas en el esternón, o sea que es una esternotomía, y con esto lo que yo puedo sacar como conclusión de que este paciente, en su cirugía de corazón, que por lo pareciera que pudo haber sido una revascularización o pudo haber sido reemplazo de una valvulopatía aórtica, por ejemplo, al evolucionar el neumotórax que ellos le realizan, o sea, normalmente para esta cirugía hacen un neumotórax del pulmón izquierdo para poder acceder al corazón y trabajar sobre él, y después que termina la cirugía, expanden el pulmón con
bueno, y lo dejan con un tubo de drenaje bajo agua. En este caso, es un derrame pleural de moderado volumen. Probablemente este señor tenga cerca de 1 a 2 litros de líquido en esta región. Aquí vemos un derrame pleural de pequeña magnitud en la base derecha. Fíjense que lo que notamos aquí es que los senos, el cardiofrénico y el costofrénico se vuelven convexos, a diferencia de la atelectasia que vimos hace un rato, en donde la línea caía recta. Y acá de este lado hay una flechita donde me muestra que hay un ligero engrosamiento del parénquima de este otro lado, digamos que hay un ligero engrosamiento de la pleura, en donde seguramente hay milímetros o no más de 1 centímetro de líquido localizado separando las dos hojas de la pleura. Esta es la que les decía, el decúbito lateral con la incisión horizontal de los rayos, en donde el líquido se redistribuye y cuando en el frente, estando el paciente de pie, digamos, no se alcanza a ver, cuando hacemos el decúbito lateral, fíjense cómo se desplaza el líquido y se puede ver. Aquí tienen ustedes otra imagen en donde tienen un nivel horizontal, pero pareciera que hay disminución de aire, o sea, disminución de parénquima en esta zona, así que probablemente esto sea un hidroneumotórax, digamos, ¿no? Generalmente cuando ha entrado aire en la pleura, queda el aire por arriba y el líquido hacia abajo, entonces aquí tenemos un nivel, digamos, que me indica que hay un neumotórax, un hidroneumotórax. Si ven las otras características, fíjense el mediastino desplazado hacia el lado contralateral, acá no se alcanza a ver bien, acá se ve la tráquea desviada hacia el otro lado. Aquí ven otro derrame pleural izquierdo de moderado volumen, aquí puede haber cerca de 2 litros tranquilamente. Aquí ven cuando a veces tenemos dudas o hay muy poquito líquido y queremos definir si es factible hacer una punción para obtener líquido o no. Aquí ustedes ven el parénquima pulmonar, la línea de la pleura, y acá ya está el hígado y el riñón. Y como ven, si esto se mide, vamos a encontrar que tiene menos de 10 milímetros y en general esos derrames no se hacen absolutamente nada, porque imagínense si queremos entrar una aguja para tomar una muestra de lo que hay acá, está tan cerquita de todos los otros órganos que puedo generar una punción hepática, puedo generar una punción del parénquima pulmonar y que se produzca un neumotórax. Así que cuando tienen menos de 10 milímetros de separación las dos hojas pleurales, en general se hace tratamiento de base sin obtener el líquido. En la evaluación de un paciente con derrame pleural hay que hacer una correcta historia clínica y examen físico. Y bueno, y depende de la probable causa o de la sospecha, vamos a tener que solicitar una serie de estudios complementarios. La presencia de derrame pleural, sí, sobre todo si es un derrame que se supone inflamatorio o que es unilateral, debe obligar a realizar una toracocentesis para diagnóstico sobre todo. Y fíjense que cuando se hace esto, fíjense la frecuencia de afección. La causa mayor de derrame pleural es la insuficiencia cardíaca congestiva. Le sigue el derrame paraneumónico y le sigue el cáncer, que puede ser de pulmón o no de pulmón, o sea, que sea, digamos que sea metastásico de otro órgano, de mama. Los adenocarcinomas en general hacen eso. Y fíjense el cuarto punto, la embolia pulmonar. Esas son las principales causas de derrame pleural que uno debe tener en cuenta y claramente
vamos a pensar que es una insuficiencia cardíaca si tiene algún otro criterio de insuficiencia cardíaca, como ortopnea, edema del miembro inferior. Vamos a pensar en neumonía, si el paciente tuvo fiebre, dolor en puntada de costado, está con tos y expectoración. El cáncer habitualmente va acompañado de tos hemoptoica, de pérdida de peso, de un síndrome constitucional. Y la embolia de pulmón uno debe pensar en aquellas personas con edema crónico del miembro inferior o con algunos factores predisponentes a las trombosis. Cuando vamos a examinar un líquido pleural hay que diferenciar entre el trasudado y el exudado de acuerdo a los criterios de Lai y otras cosas que, como el Ribalta y demás, que no forman parte de los criterios de Lai, pero son de utilidad. Entonces, para hacer una punción pleural uno tiene que conocer la técnica y en la medida de lo posible hay que intentar tener una aguja para biopsia pleural porque es mucho más útil, digamos, la información que nos puede dar. Entonces, ¿cuáles son los criterios de Lai? Los criterios de Lai son el valor de proteínas y la relación, el valor de LDH y la relación. Las otras cosas, por ejemplo, inmediatamente sacamos el líquido, tenemos que mirar. Y lo que vamos a notar es que el líquido es de aspecto turbio o, en algunos casos, sanguinolento. A este líquido que hemos extraído le vamos a pedir en el laboratorio que nos pida, que nos dose proteínas totales, que nos dose LDH, que nos dose glucosa, que nos dose los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Entonces, y encima podemos solicitar mandar una de las muestras a anatomía patológica para evaluar si es que no hay células atípicas. Entonces, criterios de Lai, ¿cuáles son? Recuento de proteínas mayor a 3 gramos en el exudado por decilitro, con una relación entre proteínas del líquido, proteínas de la sangre, mayor a 0.5. LDH, aquí tenemos nuevamente el LDH, en el exudado tiene que ser mayor a 200, y la relación entre LDH del líquido sobre LDH del plasma tiene que dar más de 0,6. La glucosa, acuérdense que los líquidos corporales, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, el líquido pleural, el líquido abdominal, tienen una concentración de glucosa que es aproximadamente los 2/3 de la concentración en sangre. Entonces, es importante saber la glucemia para saber si el paciente está con glucosa normal o está con hipoglucemia. Obviamente, en un paciente que tiene un trasudado, va a estar los 2/3 de la glucemia plasmática, pero en un paciente que tiene un exudado, las bacterias, si es inflamatorio infeccioso, consumen la glucosa y puede estar muy descendida. ¿Y qué vamos a hacer si tenemos un derrame pleural? Lo ideal entonces es hacer una ecopleura, y si tiene más de 10 milímetros de separación la pleura parietal de la visceral, se tiene que avanzar con la toracocentesis. Si tiene menos de 10, no se hace nada. Si tiene más de 10, tenemos que fijarnos que el paciente no tenga insuficiencia cardíaca congestiva. Si es así, digamos, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, hay que hacer el tratamiento específico. Si el paciente responde y el derrame pleural es simétrico, le damos diurético y lo observamos. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, pero resulta que su derrame pleural es asimétrico, está más de un lado que del otro, hay dolor torácico o hay fiebre, y yo puedo pensar que este paciente está haciendo un proceso, ya sea un tromboembolismo, ya sea una neumonía, que requiera que yo estudie ese líquido. Entonces, si tiene alguno de estos componentes, voy a hacer la toracocentesis. Y si no tiene estos componentes y está respondiendo bien a los diuréticos con descenso de peso, no se hace
no se hace nada más que el tratamiento diurético. Si el paciente tiene, digamos, si se hizo la toracocentesis, nosotros le vamos a pedir los criterios del AI. De los criterios del AI, ¿qué puede ocurrir? Que den negativo para exudado. Entonces, si nos da un trasudado, las 3 causas que vamos a tener que pensar siempre van a ser la insuficiencia cardíaca congestiva, la cirrosis con insuficiencia hepática y el síndrome nefrótico. Esas 3 situaciones pueden llevar siempre, dejadas a su evolución, a estas, digamos, podemos tener estas cosas. Siempre un síndrome nefrótico no controlado puede darnos anasarca, y una insuficiencia hepática no controlada nos va a dar derrame pleural, también anasarca. Si el paciente tiene niveles positivos, o sea, para exudado del examen físico-químico, nosotros sabemos que es un exudado. Acá lo que uno tiene que hacer es fijarse la celularidad, fijarse los niveles de glucosa, mandar una porción del líquido para estudio citológico y mandar a cultivo. Entonces, ¿qué puede ser que ocurra? Que encontremos niveles de glucosa muy bajos con cultivo positivo. Puede ser un empiema. Que encontremos niveles de glucosa disminuidos con alto conteo de células linfocíticas, por ejemplo. Que encontremos, bueno, aquí esto nos va a orientar a la causa. Ahora, si nosotros en el líquido encontramos a predominio linfocítico, tenemos que pensar en 2 cosas. O es una tuberculosis, o puede ser un linfoma o una enfermedad linfohemática. Entonces, los marcadores que pedimos para tuberculosis son una enzima que se expresa en los linfocitos que se llama adenosina deaminasa y que tiene en tuberculosis un punto de corte en el líquido pleural de 70 unidades o más para considerar que es altamente probable la enfermedad. Y si todo esto que hemos hecho, cultivo, conteo de glucosa, análisis de células, marcadores de inflamación aguda, crónica, específica o inespecífica, nos dan todos negativos, debemos pensar que es un embolismo pulmonar el que está causando el derrame pleural. Dentro de los trasudados, la principal causa es la insuficiencia cardíaca. No es necesario hacer el drenaje, salvo que esté generando una dificultad respiratoria por la magnitud, que sea solo unilateral, lo cual es raro, y que tenga fiebre. Si es unilateral y raro, yo tengo que pensar que está haciendo una complicación o está haciendo una infección como por ejemplo una neumonía. El derrame pleural por insuficiencia hepática. Aquí lo llamativo es que generalmente es del lado derecho y tiene que ver con los orificios o las conexiones que hay a través del diafragma entre el tórax y el abdomen. Las otras causas de trasudado pleural, el síndrome nefrótico, la diálisis peritoneal, el síndrome de malabsorción, entonces aquí entran todas las enfermedades que pueden llevar a malabsorción. La anemia severa puede darnos trasudados pleurales, y la desnutrición claramente nos puede dar, digamos, si hay existe con hipoalbuminemia, nos va a dar derrame pleural. Dentro de los exudados, el 20% de las neumonías agudas de la comunidad puede hacer un derrame paraneumónico, y algunos de estos pueden evolucionar a un derrame que requiera drenaje o que requiera drenaje ya sea con aguja o con tubo o con cirugía. Después tenemos los derrames pleurales malignos. Los principales cánceres a tener en cuenta es el de pulmón, el de mama y los linfomas. Generalmente estos líquidos son de aspecto rojizo, hemorrágico, y tienen capacidad de reproducirse nuevamente. Entonces uno extrae el líquido y a los 3 o 4 días ya de vuelta está el líquido de la misma cantidad nuevamente acumulado en la próstata, en la pleura. Y es conveniente siempre hacer la biopsia pleural, que como les dije, uno ya cuando va a hacer la toracocentesis
ya tiene que tener en la caja una aguja de biopsia pleural, entonces realiza la biopsia en el mismo momento y se manda a anatomía patológica, porque eso es lo que nos va a dar el diagnóstico de neoplasia en el espacio pleural. Cuando tenemos un derrame pleural maligno, como les dije, se reproduce, una de las cosas que se hace con estos pacientes es el sellado de la cavidad pleural, que consiste en instilar dentro de este espacio una sustancia irritante que puede ser un antibiótico, como por ejemplo la bleomicina. Hay otros que, no, que pueden usarse también, o la forma más inocua de generar esto es instilando talco. El talco genera un proceso plástico que hace que las dos hojas pleurales se adhieran, entonces es imposible que después vuelva a formarse líquido porque no hay manera de despegar las hojas pleurales. Entonces, esto es lo que se hace para estos derrames pleurales malignos para evitar que se reproduzcan rápidamente y de esta manera disminuir la cantidad de veces que punzamos para sacarle líquido. Y después tenemos la pleuresía tuberculosa. Generalmente vamos a tener un paciente que viene con un tiempo de evolución de 2 a 3 meses de la sintomatología, que puede venir con fiebre, con dolor torácico, con pérdida de peso, y que no encontramos ni tos ni lesiones de ningún tipo. Entonces, en la metodología diagnóstica, uno tiene que hacer una PPD para saber si hubo contacto con el bacilo. Igual hay que intentar obtener un esputo para pedir una baciloscopía, y hay que solicitar hacer la toracocentesis para diagnóstico, porque la pleuresía tuberculosa se cura con el tratamiento antituberculoso, no hace falta estar punzando y sacando el líquido. Entonces, cuando analizamos, es notoria el predominio de linfocitos, es notable que es un exudado con bajo contenido en glucosa, que es muy difícil que sacando el líquido, ultracentrifugando y mirando en el microscopio veamos el barro. Es muy difícil porque la carga de bacilos ácido alcohol resistente que hay en el espacio pleural es muy, muy, muy escasa. Entonces, lo que hay que hacer con el líquido es directamente mandar a cultivo de barro, que como ustedes saben se hace en medios especiales como el Lowenstein Jensen y otros más, y demora un mínimo de 28 días en tener el resultado, sobre todo para los medios comunes. Podemos pedir la adenosina deaminasa, como les dije, es una enzima que se expresa en los linfocitos activados, entonces eleva en la pleura por el trastorno pleural, y hay que hacer la biopsia, que también las tres cosas nos pueden llegar a dar la autorización para hacer el tratamiento. Y como les dije, el líquido se va con el tratamiento, no hay que estar punzando. Dentro de los exudados también tenemos el tromboembolismo pulmón, a enfermedades gastrointestinales como por ejemplo los abscesos subfrénicos, las pancreatitis agudas, que es clásico que den un derrame pleural de la base izquierda del pulmón, y la perforación esofágica, que puede, digamos, volcar su contenido hacia el espacio pleural. Las colagenopatías, varias pueden dar derrame pleural, pero hay que recordar como las más comunes, la artritis reumatoidea y el LES. Entonces, estas son las más comunes, pero las otras también pueden tener derrame pleural. Y el síndrome de Dressler es una pericarditis que aparece aproximadamente 2 a 4 semanas después de un infarto de miocardio. Aparentemente es un fenómeno inmunitario de reacción ante anticuerpos propios que se movilizan en el contexto del infarto, y nos va a dar un derrame pleural, hasta aún con derrame pericárdico, y luego, bueno, y tiene que resolverse con la administración de corticoides. Nunca son derrames de gran volumen, son de pequeño volumen, pero bueno, hay que saberlo para detectarlos a tiempo. ¿Qué es el empiema? El empiema es una situación en donde tenemos pus en el espacio pleural.
Entonces, si nosotros hacemos una toracocentesis y obtenemos pus, eso es un empiema, no necesita ningún laboratorio más. O sea, igual le hacemos el laboratorio porque necesitamos cultivar el germen y bueno, pedir de manera sistémica esos estudios. Pero bueno, pus, empiema. Si tenemos un líquido turbio, que no es pus franco, y nos viene alguno de estos valores, por ejemplo, le medimos el pH y está ácido, le medimos la glucosa y da menos de 30, le hacemos un gram y aparecen bacterias, eso es empiema. Cuando hay empiema, la indicación es el drenaje pleural con un tubo para poder hacer, para que salga todo el proceso infeccioso y hasta incluso hacer lavados de la cavidad pleural. Entonces, criterios bioquímicos, criterio clínico. Otra cosa que se ve muy poco en realidad es el kilotórax. El kilotórax es la presencia de kilomicrones, básicamente, de gran cantidad de triglicéridos en el espacio pleural y que tiene que ver con el drenaje anómalo del conducto torácico hacia el espacio pleural. Entonces, las causas más comunes son las neoplasias, las heridas penetrantes en el tórax, en donde, bueno, ocurrido eso, digamos, queda una conexión entre el conducto torácico y la pleura en la pleura se llena del contenido de la linfa que trae del abdomen. Entonces, ¿cómo sabemos que es un kilotórax? Porque vamos a ver que el líquido es un líquido de aspecto lechoso, que los triglicéridos están elevados, o que tenemos una electroforesis con VLDL, que son las lipoproteínas que tienen gran cantidad de triglicéridos, que nos pueden dar la pauta de que estamos ante un kilotórax. El kilotórax hay que diferenciarlo del pseudokilotórax. El pseudokilotórax es también un líquido de aspecto blanquecino, generalmente es un paciente oligo o asintomático, que tiene como algo de base enfermedades crónicas, como por ejemplo la tuberculosis o la artritis reumatoidea, en donde el líquido volcado en forma crónica en el espacio pleural se va reabsorbiendo, pero va generando, digamos, la pérdida de los elementos, pero se va quedando las células mismas que se van deteriorando y escamando de la pleura, van liberando su contenido, el contenido de las membranas, el más que tiene colesterol, y tenemos un líquido que tiene colesterol en aumento. Eso es para diferenciarla del kilotórax, en donde tenemos triglicéridos elevados. En el pseudokilotórax tenemos una artritis reumatoidea o la tuberculosis. Y mucho menos frecuentemente son los exudados por fármacos. Hay muchos fármacos que pueden dar reacciones alérgicas y generan un aumento marcado que pueden dar, digamos, derrame pleural, y ahí vamos a encontrar eosinófilos. Dentro de estos fármacos está, por ejemplo, la nitrofurantoína, que es un antibiótico que se utiliza bastante frecuentemente para las infecciones urinarias. La otra cosa que puede ocurrir es que hagamos la toracocentesis y salga un líquido rojo como si sangre. Entonces, ¿cómo sabemos que no es una lesión penetrante con sangre en el espacio pleural, o es, digamos, si es nueva o vieja? Digamos. En general, decimos que es un hemotórax cuando le hacemos un hematocrito al líquido que sacamos y tiene más del 50% de lo que tiene la sangre. Entonces, supongamos, en la sangre hay 40%, en el centrifugado del líquido tiene que darnos 20 o más de 20. ¿Cómo se hace la toracocentesis? La toracocentesis se indica para intentar un diagnóstico etiológico. Doctora,
¿Puede ¿Sí? repetir lo del hematocrito, por favor? ¿Sí? El hematocrito, o sea, ¿cuándo decimos que es hemotórax? O sea, entró sangre al espacio pleural. Cuando tomamos ese líquido, hacemos un hematocrito y nos tiene que dar más del 50% del hematocrito en sangre. Si tiene menos, es un líquido que no es un hemotórax, no es un líquido inflamatorio, es un exudado. ¿Ah? Tiene que tener más del 50% del hematocrito de la sangre para considerar que sea un hemotórax. Si no, es simplemente un exudado sanguinolento. No sé si quedó claro. Sí, perfecto, muchas gracias. En general, hay muy pocas contraindicaciones a la toracocentesis. La más importante sería la falta de colaboración del paciente. ¿Ah? Como les dije, si el líquido es muy pequeño y en la ecografía tiene menos de 1 centímetro entre una hoja y la otra, no se toca tampoco. La alteración de la coagulación es una contraindicación relativa. Si urge tomar la muestra de líquido, hay que hacerla. Obviamente hay que hacer el procedimiento limpio sin estar entrando y saliendo o pinchando varias veces, pero es, digamos, una contraindicación relativa. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para hacer una toracocentesis? Fíjense, una radiografía de tórax, frente y perfil, tener los elementos para trabajar, entonces, guantes y máscaras estériles. Hay que hacer una preparación, entonces hay que limpiar el tórax con un antiséptico, hay que colocar un campo estéril, hay que infiltrar con una anestesia local, hay que introducir, acá lo que está faltando es que siempre que se toca una serosa, hay una descarga vagal. Esa descarga vagal, en algunas personas predispuestas, hasta les puede generar un síncope o una parada respiratoria. Entonces, para evitar que ocurra eso, hay que hacer una ampollita subcutánea de atropina y con eso evitamos esa reacción. Entonces, se coloca la anestesia para que no duela cuando se coloca la aguja de toracocentesis, se aspira. Lo ideal es tener una llave de 3 vías, cosa de ir direccionando el flujo de sangre y el resto dejar cerrado para evitar que entre aire al espacio pleural. Como no siempre tenemos la llave de 3 vías, lo que ustedes tienen que pensar siempre que van a meter una aguja en el tórax es que tienen presión negativa intratorácica. Entonces, si ustedes ponen una aguja, van a notar que empieza a chupar aire el tórax. Eso es una iatrogenia porque estamos generando un neumotórax. Entonces, si no tenemos llave de 3 vías, cuando metemos una aguja que siempre sea ocluyendo la parte que queda hacia afuera de la aguja con el dedo, con una jeringa, con algún elemento, porque si no van a cometer la iatrogenia de generar un neumotórax en un intento de drenaje pleural. Y también como buena práctica, digamos, hay que hacer los pedidos. Entonces los pedidos del líquido, se manda un líquido para físico-químico para que nos cuenten las células y nos hagan los criterios de Lyme, se manda un líquido a bacteriología para que hagan gram y cultivo, y se manda otra muestra de líquido a anatomía patológica para la citología. Y por último, hacer una radiografía de tórax de control para ver justamente si nos generamos un neumotórax y para ver cuánto líquido drenamos. Bueno, aquí esto es lo que les decía recién. Esta es la llave de 3 vías. Entonces, directamente con esto direccionamos el flujo, con esta periquita que tiene acá, y podemos dejar cerrado, entonces no pasa el líquido, ni entra ni sale, o podemos direccionarla hacia uno de estos dos terminales, digamos, para hacer la extracción. Entonces van los 3 tubitos,
Siempre hay que informarle al paciente, hay que explicarle lo que uno le va a hacer, porque acuérdense, estamos trabajando con personas, no con animales. Esto de monitorear al paciente con electrocardiograma y saturación de oxígeno es simplemente precaución. Al paciente hay que pedirle que quede quieto, generalmente le pedimos que se acueste, perdón, no que se acueste, sino que se siente sobre una silla. En el hospital solemos decirle que se siente a caballito sobre una silla y que abrace el respaldo de la silla. Entonces, en esta posición nos deja abiertos los espacios intercostales, expuesto el séptimo u octavo espacio intercostal, que es en donde tenemos que colocar la agujita, y separados, y lo tenemos que hacer más o menos a la altura de la línea axilar posterior. Entonces, esta posición es buena, sobre todo cuando queremos drenar líquido, y esta otra posición, con el paciente en decúbito dorsal, mirando hacia el lado contralateral, es en el segundo espacio intercostal, cerca de la línea axilar anterior, que es para drenar sobre todo los neumotórax. Bueno, aquí nos muestra la técnica. Esta aguja se pone para controlar hasta dónde punzamos, pero en realidad no es del todo necesario, porque uno cuando ya va teniendo práctica ya se nota como cuando pasa un resalto, que es que pinchó la pleura y entra el espacio pleural. Aquí ven la aguja, la llave de 3 vías para que vaya al drenaje, y esta otra que toma las muestras para los exámenes. ¿Qué complicaciones puede tener una toracocentesis? Una toracocentesis puede sangrar. Eso con una buena compresión es suficiente, salvo que, o sea, ¿cuál es el secreto para no generar sangrado? Que la aguja entre y salga haciendo el menor daño posible. Entonces, se recomienda siempre entrar derecho en una dirección y salir en la misma dirección. No empezar a jugar con la aguja hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, porque ahí es donde se daña. En todo caso, si no encontramos lo que andamos buscando en esa primera punción, retiramos la aguja hasta antes de salir de piel. Ahí cambiamos de posición y avanzamos de vuelta, para no pincharlo 2 veces y para no lastimar el tejido interno. Otra complicación que puede pasar, pero es cuando no, digamos, tapamos la salida, la cabecita de la aguja, es el neumotórax. La otra es que si nos queremos extraer líquido de las bases pleurales y hay poco líquido, que puncemos el hígado en el lado derecho o el vaso del lado izquierdo. Que tengamos hipotensión o paro respiratorio, eso es porque no le aplicamos la atropina subcutánea. Y la otra que puede ocurrir es que tengamos, cuando sacamos mucho líquido, un edema en ese pulmón luego de haber vaciado el espacio pleural. Doctora, una pregunta. Sí. ¿Se puede cuantificar en mililitros a través de radiografía el derrame? Porque, por ejemplo, hoy usted dijo... No se puede. Lo que uno hace es estimar el volumen. O sea, sabemos que un derrame pleural que apenas me está borrando el seno costofrénico tiene entre hasta 200, 500 mililitros máximo. Sabemos que un derrame pleural que llega hasta la región media del pulmón, o sea que ocupa medio hemitórax, tiene aproximadamente entre 500 y 2 litros. Y el que está por encima de ese nivel va a tener seguramente 2 litros y medio, 3, 4 litros. ¿Ah? Pero no es que podemos medir con exactitud, es la estimación de acuerdo a las imágenes radiográficas. Lo vamos a cuantificar con lo que sacamos. Sacamos tanto, medimos y bueno, sacamos eso. Está bien, gracias. El otro síndrome, el neumotórax. Lo definimos como aire en la cavidad pleural.
Lo vamos a dividir en un neumotórax total, en un neumotórax parcial o en un neumotórax limitado. Entonces, el total es cuando se colapsa completamente el pulmón, quedando como un muñoncito totalmente opacificado en el hilio, en lo que correspondería al hilio pulmonar. Parcial, cuando afecta en línea general todo el espacio pleural, pero solamente en una porción, que sería la porción periférica, y limitado cuando está solamente en una porción de esa cavidad pleural, que puede ocurrir sobre todo cuando tenemos procesos crónicos que van llevando a adherencias en la pleura. Entonces, ¿qué síntomas nos va a dar el neumotórax? Dolor. El dolor es un dolor tipo pleurítico, entonces es punzante, que aumenta con la respiración y con la tos, que dependiendo el tipo de neumotórax, va a doler en la cara posterior o en la cara lateral. La otra cosa que puede aparecer es la disnea, que va a depender de la magnitud del colapso pulmonar y de cómo está el otro pulmón, ¿no? Entonces, si tenemos un pulmón enfermo y se colapsa el otro, lo más probable es que el paciente tenga disnea. Y algunas veces hace un colapso total de un pulmón y no aparece disnea porque el otro pulmón es capaz de mantener, digamos, un intercambio gaseoso adecuado para que no exista hipoxia, digamos. Y un neumotórax agudo puede evolucionar al comportamiento hipertensivo, que es cuando esa efracción o rotura que hubo en la pleura, tanto en la hoja parietal como la visceral, vamos teniendo un mecanismo por el cual el paciente inspira, entonces hace presión negativa, chupa aire de afuera hacia adentro, va aumentando el aire en el espacio pleural, hasta que llega un momento en que la presión negativa intratorácica se convierte en presión positiva. Cuando ocurre eso, lo que va a ocurrir es que esa presión positiva me comprime los grandes vasos, la vena cava superior y vena cava inferior, entonces no hay retorno venoso al corazón, y al no haber retorno venoso no tenemos sangre dentro de las cavidades cardíacas y aparece un shock obstructivo. Cuando vemos un paciente en este trance de un neumotórax agudo con comportamiento hipertensivo, lo que vamos a ver es esta secuencia de síntomas bien rápido, o sea, el dolor, la disnea, y en pocos minutos el paciente puede entrar en shock, se desvanece o, digamos, queda severamente hipotenso, y lo que encontramos es un tórax hiperinflado con ingurgitación yugular por esa compresión que dijimos que genera la presión positiva intratorácica sobre las venas. En estos casos esto es una urgencia. Entonces, lo que hablábamos hoy de el drenaje es fundamental, porque si vemos y nos parece que el paciente tiene un neumotórax hipertensivo, urge el drenaje, porque si no el paciente se muere en shock. Entonces, ¿cómo vamos a saber que es un neumotórax? No mueve el tórax de ese lado, va aumentando el volumen, sobre todo en esta forma hipertensiva. A la palpación vamos a encontrar que las vibraciones vocales están abolidas prácticamente en ese lugar, y si nos da posibilidad, vamos a hacer la expansión de bases y vértices, que de ese lado no va a haber expansión. La percusión, vamos a tener una hipersonoridad comparada con el lado contralateral, y si se pudiera hacer toda la evaluación del diafragma, vamos a tener un descenso del diafragma, o sea, con una disminución de la expulsión, pero va a estar más descendido. En la auscultación no vamos a encontrar murmullo vesicular bien notorio comparado con el lado contralateral, y podemos escuchar este ruidito metálico que se describe como el ruido de un alfilero de una aguja cuando cae en un vaso, que suele aparecer en el espacio, digamos, cuando tenemos un neumotórax.
Entonces, si nosotros tenemos estos elementos y se nos suma al aumento volumétrico del hemitórax, hipotensión y yugulares ingurgitadas, urge hacer el drenaje. Si llegáramos digamos, si no se comporta de manera hipertensiva y por lo tanto puede llegar al hospital, nosotros vamos a realizar una semiología, vamos a realizar una radiografía de tórax, frente y perfil, y vamos a ver estos hallazgos. Entonces, una hiperclaridad, que vendría a ser como una hiperoscuridad, si quieren, lo que me indica ausencia de parénquima, una ausencia de la trama vascular, el colapso del pulmón en la región iliar, el descenso del diafragma y la desviación cardiomediastínica. Entonces tienen acá ustedes un neumotórax en donde tienen el colapso pulmonar, la ausencia de trama vascular, la presencia de esta hiperclaridad. Se dice así porque en la radioscopía, si uno pudiera hacer radioscopía, esto se ve blanco y esto se ve negro, ¿no? Entonces ya quedaron los términos así. Entonces acá hay ausencia de parénquima, el muñón no está tan desviado al mediastino, pero fíjense, se está viendo la columna. Entonces esto es un neumotórax grado 3 o completo del pulmón derecho. A veces no llega a ser tanto como este, por ejemplo, que es un neumotórax de grado menor, en donde ustedes ven, es un, digamos, parcial, pero va desde arriba hacia abajo, separando la pleura parietal de la visceral y generando este espacio de hiperclaridad entre el parénquima pulmonar y la pared torácica. Aquí, sin embargo, fíjense que hay una mayor desviación del mediastino hacia el lado contralateral y la silueta cardíaca está prácticamente metida en el hemitórax izquierdo. Pero este es un neumotórax de menor magnitud que el otro, que el anterior, ¿no? Aquí quedó todo el pulmón colapsado, aquí no. Y, doctora, sí. el anterior, ¿no? El del muñón, ¿qué grado sería ese neumotórax? Este es un grado 2. Este es el grado 3. Y en ese caso nos guiamos por la línea medio clavicular. No, se guían por las características. Fíjense, sí, la línea clavicular nos puede servir, perdón, para definir el grado 1, por ejemplo, que es el neumotórax que llega hasta acá. O sea, vamos a ver solamente esta parte superior. Es muy difícil de detectar porque como acá se superponen una serie de estructuras, pero el neumotórax grado 1 solamente se ve acá arriba. El neumotórax grado 2 pasa a la clavícula y se ven todo. Y el neumotórax grado 3 está colapsado completamente el pulmón. ¿Ah? Aquí tienen muñón de pulmón izquierdo, y aquí esta opacidad es la escápula, ¿no? Que está metida en el hemitórax, se superpone. Aquí fíjense también, mediastino desviado hacia el lado contralateral. Aquí lo mismo, neumotórax grado 3, totalmente colapsado el pulmón. También pueden ver, por ejemplo, que a veces depende, si es uno hipertensivo, los espacios intercostales van a estar aumentados de tamaño, y si no es hipertensivo, cuando empieza a reabsorberse, los espacios intercostales están más pequeños. Este sería un grado 1, en donde vemos, hay que verlo con mucho detenimiento porque lo vemos solamente en la parte superior. Lo mismo, grado 3, fíjense como toda la silueta cardiovascular está metida en el hemitórax izquierdo, la tráquea está desviada. Así se ve en la tomografía, se ve negro, ausencia de aire. Y podemos decir que hay
varios tipos de neumotórax. Lo podemos clasificar de acuerdo a las circunstancias de aparición. Entonces, por ejemplo, el neumotórax espontáneo primario es el que aparece en personas que no tienen patología pulmonar de base. El espontáneo secundario es el que tiene patología pulmonar de base. El traumático es el accidente, la herida de bala, la herida de arma blanca, el accidente de tránsito. Y el iatrogénico es el que hacemos nosotros con alguna macana que hacemos. Entonces, el primario es aquel paciente que no tiene patología conocida pulmonar y que puede llegar a tener pequeñas bullas subpleurales. Ante esfuerzos como por ejemplo ejercicio físico, accesos de tos, puede generarse la ruptura de esas pequeñas bullitas y nos generan el neumotórax. Ese sería el neumotórax espontáneo primario. El secundario es el que tiene, como dijimos, alguna enfermedad pulmonar de base. Entonces, lo más común sería un EPOC. Es una enfermedad que característicamente genera formación de bullas, espacios aéreos atrapados con paredes finas. Entonces ahí puede ser que ante un acceso de tos, ante una sobreinfección, ante esfuerzos a veces mínimos, se genere una ruptura de una de estas bullas y aparece el neumotórax. Podría ser en el asma, sobre todo en el asma en crisis. El paciente que está en crisis asmática, por el gran atrapamiento aéreo que tiene, puede llegar a terminar con el neumotórax. Y la otra enfermedad muchísimo menos frecuente, por suerte, es la fibrosis quística, en donde hay bronquiectasias e infecciones a repetición que pueden llevar a que haya también formación de espacios quísticos dentro del pulmón y, bueno, ruptura con formación con desencadenamiento de un neumotórax. Dentro de las causas también están las infecciones. Entonces, se dice que la neumonía por neumocistis carini es ligeramente tendiente a generar quistes que pueden generar neumotórax. Las infecciones necrotizantes, entonces, por ejemplo, las infecciones necrotizantes que partan propias del mediastino, de la pleura, o que vengan de otros lugares, como por ejemplo del cuello, las infecciones odontógenas que pueden ser un punto de partida de una mediastinitis y que comprometan de esta manera al parénquima cercano. Las neoplasias, entonces, siempre en primer lugar le vamos a poner al cáncer de pulmón, pero hay otras enfermedades neoplásicas que también pueden derivar en un neumotórax espontáneo. Las enfermedades pulmonares intersticiales, entonces aquí es una larguísima lista de enfermedades, pasando por las neumoconiosis, las enfermedades granulomatosas, las autoinmunes, algunas que tienen que ver, como por ejemplo la esclerosis tuberosa con alteraciones hereditarias, con la tendencia a formar tumores pulmonares. Puede ser, por ejemplo, la endometriosis, una enfermedad ginecológica que puede afectar prácticamente cualquier parte de nuestra economía. Otras enfermedades menos comunes, como por ejemplo el síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos, que son enfermedades en donde hay laxitud del tejido conectivo, entonces es más fácil que por ahí haya rupturas. Entonces aquí tenemos el primario y el secundario. Después dijimos que teníamos un neumotórax traumático, los tenemos a diario, digamos, a veces vemos que hasta incluso, por ejemplo, una herida contusa, un golpe contuso a nivel pulmonar puede generar ruptura de pequeñas bullas y generar neumotórax. Y si no, claramente las heridas penetrantes, bala, arma blanca, etc. Y el último es el iatrogénico. ¿Por qué se produce el iatrogénico? Básicamente se produce porque no tenemos en cuenta los
digamos, las recomendaciones que están hechas para cada procedimiento. Entonces, punción aspiración transtorácica. ¿Qué se punza? Se punza, por ejemplo, un bocio endotorácico, se punza un ganglio, se puede punzar una masa mediastinal, pero debe hacerse con una localización bastante precisa de dónde está la lesión y siguiendo una técnica para evitar hacer la lesión. O sea, obviamente, si transtorácica hicimos un neumotórax, alguna cosa no hemos hecho bien, pinchamos la pleura y eso permitió que ingrese aire a ese espacio pleural y genere un neumotórax. La otra, digamos, causa de neumotórax es la colocación de una vía venosa por vía subclavia, que se coloca totalmente a ciegas, aunque ahora actualmente cada vez, depende de dónde estemos, están tratando de hacerlo con vía ecográfica, cosa de no generar la lesión de los vasos, de la cúpula pleural y demás. Recuerden, aquí la anatomía es muy importante, que nosotros tenemos la cúpula pleural y inmediatamente por arriba va la vena y la arteria subclavia. Arriba está la clavícula, y es en ese espacio donde uno tiene que entrar a colocar el catéter que va a terminar en la vena subclavia para vía o para lo que fuera. Entonces, hay que conocer la técnica, hay que saber la anatomía, y hay que ser cuidadosos, porque están tan cerca las estructuras, o sea, la cúpula pleural en contacto con vena y arteria, que por ahí es un mínimo movimiento incorrecto y podemos pellizcar la pleura y generar que, junto con el enganche de la vena, logremos o generemos que entre sangre o que entre aire al espacio pleural. Pero en general, las personas que realizan estos procedimientos, una vez que lo aprenden, lo hacen muy frecuentemente, que son generalmente los terapistas, los cirujanos, los anestesiólogos, y en general no debería haber problema. La otra es la toracocentesis, que ya les expliqué, digamos, o sea, qué es lo que pasa, digamos, si no tenemos en cuenta que estamos metiendo una aguja en una cavidad con presión negativa, va a entrar aire. Entonces tenemos que tener los mecanismos para que no entre aire cuando colocamos la aguja. Si se tiene en cuenta eso, por más que no tengamos llave de 3 vías, vamos a realizar el procedimiento sin problema. Yo en general, muy pocas veces pude usar llave de 3 vías. Lo único que usaba era mi dedo pulgar. Entonces agarraba la aguja entre la jeringa o la aguja entre el dedo medio y el dedo índice, y con el dedo pulgar la ocluía para evitar que me entre aire. Y puedo decir que no he tenido nunca un neumotórax, digamos, que requiera alguna intervención más por una toracocentesis. Y la otra cosa, la última causa de neumotórax iatrogénico es el barotrauma, que consiste en la ruptura de las estructuras del parénquima pulmonar que llegan hasta el espacio pleural generado por el respirador artificial. Obviamente es iatrogénico porque si nosotros conocemos las características del pulmón del paciente y los requerimientos para su asistencia respiratoria mecánica, vamos a programar la máquina del respirador artificial con todos los cuidados para que eso no ocurra. Entonces, pero algunas veces puede ocurrir, por ejemplo, en pacientes con estado de mal asmático, en donde es más fácil que se pueda generar un barotrauma. Bueno, y eso es, con esto terminamos el caso, terminamos la clase. Esta clase yo se las voy a subir, acá tienen un caso clínico para poder leerlo, analizarlo, plantear dudas, tienen la posibilidad de presentar dudas en el foro, y vamos a ir contestándolas. ¿Ah? ¿Alguna pregunta, chicos?
Doctora, los derrames pleurales que no sean de etiología de insuficiencia cardíaca, ¿son unilaterales? Perdón, no te escuché. Que si los derrames pleurales que no sean por insuficiencia cardíaca son unilaterales. Depende, pero generalmente sí. Los derrames inflamatorios, un derrame paraneumónico es unilateral del lado de la neumonía. Un derrame por un lupus eritematoso sistémico, si está haciendo serositis, puede hacer derrame pleural bilateral. Se va a depender de la patología de base. Y otra pregunta, igual, aunque sea por ejemplo, si es por tuberculosis, ¿el tratamiento sería el tratamiento de la tuberculosis más el diurético? A ver, si ustedes tienen un líquido exudativo, que es lo que hay en una pleuresía tuberculosa, no está indicado dar diuréticos. El diurético es solamente en el líquido transudativo. En el exudativo no tiene indicación. ¿Ah? Entonces, la pleuresía tuberculosa se trata con los fármacos antituberculosos y esos son los que van actuando de manera tal que van disminuyendo el proceso inflamatorio de la pleura y solito se va reabsorbiendo el derrame. Muchas gracias, doctora. Bueno. ¿Listo, chicos? Ya comienza el otro grupo.